Hola a todos, hoy les vamos a hablar de interpretación y análisis de datos. Este trabajo está presentado por Angie Natalia Pinzón Calderón, Lady Natalia Prieto Gómez, Jimmy Giancarlos Poveda Telles, Karen Viviana Yara y mi persona que les habla, Yuri Ramírez Cederici. Como ven, aquí aparece el nombre de nuestro instructor Dairo Méndez y el logo que nos representa del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. El análisis consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en la investigación. La interpretación es el proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio de la información empírica recabada. Trabajar en el enfoque de lo que el análisis hace parte es buscar esa información de la cual podemos hacer un estudio estadístico. Es analizar, significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos. En esta etapa del proceso de investigación se procede a racionalizar los datos colectados a fin de explicar e interpretar las posibles relaciones que expresan las variables estudiadas. Generalmente se divide en un análisis exploratorio de datos, donde se descubren nuevas características en los mismos, análisis confirmatorio de datos, donde se prueba si las hipótesis existentes son verdaderas o falsas. Análisis cuantitativo de datos es usando en las ciencias sociales para sacar conclusiones de datos no numéricos como palabras, fotografías o videos. Estos tres hacen parte de ese proceso. En la interpretación de los datos se analiza en dos etapas: interpretación de las relaciones entre las variables y los datos que se sustentan con fundamento según el nivel de significancia estadística. Establecer un significado más amplio de la investigación, es decir, determinar el grado de generalización de los resultados de la investigación. ¿Cómo se interpretan y se analizan? Primero, el cálculo de la media aritmética entre valores y de la desviación estándar para medir su distribución desde la media. 2. Visualizar gráficas mediante histogramas, gráficos circulares, barras, etc. 3. La presentación de los datos, sobre todo de forma gráfica. 4. El análisis de los datos que nos permiten extraer conclusiones que valgan de forma general. Y 5. La interpretación de los datos para detectar tendencias y patrones y asimismo predecir escenarios futuros. Con estos 5 enfoques buscamos generar el tipo de análisis de estudio. Hay un análisis descriptivo, que es ese paso en el análisis de datos. Una vez introducidos los mismos, es analizar un análisis descriptivo de la muestra. Este análisis nos permite controlar la presencia de posibles errores en la fase de introducción de los datos, es decir, detectaremos con el valor fuera de rango o la presencia de valores perdidos. Este análisis inicial también nos proporciona una idea de forma que tienen los datos, su posible distribución, centralización, media, mediana y moda, así como sus parámetros de secuencia: verificación y edición de cuestionarios aceptables. Cada cuestionario tendrá una etapa de revisión en donde se verificará los datos obtenidos, es decir, que estén bien contemplados, completos. Mirar en base
a las respuestas dadas si éstas fueron bien comprendidas, que los elementos de muestra sean los que hayan contestado la encuesta, etc. Edición y depuración de datos. Los datos a procesar tendrán legibilidad, que se puedan entender con facilidad, consistencia, que estén acorde a los objetivos del estudio y con exactitud, ya que se evaluarán de acuerdo a la serie de parámetros para verificar si fueron obtenidos con honestidad por los encuestados. Interpretación cuantitativa de datos. El análisis cuantitativo se refiere al conjunto de procesos de datos numéricos. En la mayoría de los casos, implica el uso de modelos estadísticos como la desviación estándar, la media y la mediana. La interpretación cualitativa de datos es donde se vive un proceso mediante el cual se extraen significados y conclusiones de datos no estructurados y heterogéneos que no se exprimen de forma numérica o cuantificable. Ejemplos estadísticos de empleo. La recopilación de datos referido a la población definido con esas características llamadas variables relacionadas a la situación del empleo que posean los individuos llamados unidades. Presentación de datos, siendo las variables características que pueden variar de un individuo a otro, asumir diferente valor. Puedo representar el peso de cada característica en la población en una talla, en una gráfica, entre otros formatos, con el fin de describir y comparar. Análisis e interpretación de datos. Puede resumir esta información presentada en tablas de medidas, estadísticas que describan las tendencias ocultas de datos y la variabilidad de los mismos, para así poder sacar beneficios. El objetivo de la recopilación e interpretación de datos es adquirir información útil y tomar las decisiones más informadas posibles. Desde las empresas, educación superior hasta recién casados investigan su primer hogar. La recopilación e interpretación de datos puede proporcionar beneficios ilimitados para una amplia gama de instituciones y particularidades. Siendo así, vemos un ejemplo. El tamaño de muestra fue de 138 encuestados, de los cuales 73 fueron hombres y 65 mujeres. Entre la población encuestada se encontró que el 46% tenía entre 18 y 25 años, seguido por un 27% en el rango de 26 a 35 años, con un 14%, siendo mayor de 45 años y el 13% restante en el rango de 36 a 45 años. Del total de los encuestados, el 67% está soltero. La mayor parte de los encuestados eran de procedencia australiana, 57%, como se muestra en la gráfica. Si se dan cuenta, aquí vemos un ejemplo de esa población en la cual se establece cuál es mayor, cuál es menor y cómo se encuentra posicionado en una barra de postre. Muchísimas gracias por tu atención, que estén muy bien, bendiciones.